de tarde, con lluvia, pero el sol de justicia está en medio nuestro, la estrella de la mañana, el que ilumina todo, está en medio nuestro, amén. Y a Él venimos a adorar, a Él venimos a exaltar, glorificar y darle gracias por esta oportunidad de poder congregarnos nuevamente los días miércoles. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta libertad que disfrutamos. Gracias, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Yo te
pueden tomar asiento. Le damos gracias a Dios por un día más que podemos estar en su casa, después de tanto tiempo que no pudimos venir, otro miércoles en el que podemos compartir su palabra. Y yo les quería compartir algo que estuve leyendo estos días, ¿no? Está en el libro de Nehemías, y ahora les voy a decir más o menos los versículos, pero si quieren vayan buscando el libro de Nehemías. Y una de las cosas que leía sobre Nehemías me trajo a la mente lo que tiene que ver con construir, ¿no? Mi familia de parte de padre, o sea, mi papá y la mayormente de la familia que viene de parte de mi papá son albañiles, ¿no? Así que siempre nos rodeamos de albañiles y nunca, en mi casa, por ejemplo, nunca hubo un patio verde, sino que siempre con herramientas, tablones, tirantes y todo lo demás, ¿no? Pero un día estaba Gonzalo trabajando en el fondo de casa y tenía que levantar una pared, ¿no? Bueno, se levantó temprano, preparó las cosas. Y bueno, yo fui, estaba mirando a ver qué estaba haciendo y veo que se empieza a preparar para trabajar, ¿no? Y voy, no sé si me fui a otro lado o me fui por ahí a hacer algo. El tema es que me acuerdo que tardé mucho tiempo, habré vuelto al mediodía recién a ver qué estaba haciendo. Y cuando vuelvo, si bien estaba trabajando, es como que no había avanzado mucho la obra, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué estuvo haciendo durante todo este tiempo? Imagínense más o menos 5 horas, 4 o 5 horas. Y una de las cosas que me quedaba, ¿no? de haberlo observado, no fui y no le pregunté qué estuviste haciendo, porque iba a ser para problemas, pero una de las cosas que él me explicaba ese día es que él tenía que levantar pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, para levantar pared, una que es mujer, o por lo menos que no entiende, se imagina que, bueno, va poniendo los ladrillos, los pega con cemento y en 2 segundos te levanta la pared, y más las mujeres que queremos todo rápido y ya está. Pero no, lleva su tiempo. Creo que los que son albañiles saben, tienen que medir bien, tienen que tirar unas líneas, veía yo que tiraba unas líneas más o menos, y bueno, todo para que quede bien encuadrado y que después cuando uno levante pared, la pared quede derechita y no se caiga o no quede torcida. Entonces lleva tiempo, el antes, ¿no? El antes de empezar a construir. Lleva bastante tiempo y es bastante trabajoso también porque es cálculos y todo lo demás, ¿no? O sea, no es fácil. Yo me di cuenta que fácil no era. Entonces toda esa mañana él estuvo haciendo eso, estuvo midiendo, fijándose, bueno, y todo el proceso que tiene que hacer para después poder levantar la pared, ¿no? Y leyendo el libro de Nehemías tuvo una misión, ¿sí? El profeta Nehemías, que era nada más y nada menos que reconstruir los muros de Jerusalén, ¿no? Una tarea bastante importante, ¿no? No tenía que hacer una casa, sino que levantar los muros de Jerusalén que habían sido totalmente destruidos, dice su palabra, y que sus puertas habían sido quemadas también, ¿no? Entonces, yo le quería compartir 3 versículos del libro de Nehemías. El primero es Nehemías 1:3, el 4 y el 2:6, ¿sí? Están cerquita. En el versículo número 3, capítulo 1, versículo número 3, en ese momento a Nehemías lo que le pasa es que le viene su hermano, que se llama Ananías, y le viene a anunciar cómo estaba la situación en Jerusalén. Y no solamente le anuncia que las puertas habían sido quemadas y que los muros habían sido derribados, sino que el ánimo del pueblo había decaído totalmente, ¿no? Entonces dificultaba volver a comenzar la obra, ¿no? Entonces dice ahí en su palabra, en el versículo número 3, que lo voy a leer, dice 1 número 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿sí? Ya antes de que él supiera la tarea que tenía encomendada, él ya le estaban anunciando la situación mala que estaba pasando en ese momento. El pueblo de Jerusalén que había vuelto de la cautividad, ¿no? Y tenía que volver a construir, ¿sí? Desde cero. En el versículo número 4, que es el que sigue, dice la palabra de Dios: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ¿sí? Entonces, primero, él tiene este anuncio, ¿no? De lo que estaba pasando, y la segunda actitud que él tiene es buscar al Señor, ¿no? Ayunar, dice la palabra, orar, y dice la palabra, hice duelo por algunos días. Él se dolió mucho de la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. En el versículo número 4, ¿sí? Entonces vamos por partes. Primero, él le llega la noticia. Segundo, él empieza a interceder por el pueblo de Israel. Y el versículo número 2:6, ¿sí? Al final de este versículo dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo número 6,
él se acerca, ¿no?, en ese momento al rey para poder pedirle permiso. Sí, él era copero del rey y tenía que cumplir sus funciones ahí. Pero él pide permiso porque el rey se da cuenta, dice sus palabras en su semblante, lo ve triste porque él estaba realmente preocupado por el pueblo. Entonces que él, cuando le dice la pena que él tenía, le pide permiso al rey y dice acá su palabra: y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo que él iba a tardar en hacer esa obra, ¿no? Entonces, una vez que intercedió, que le pidió a Dios, él accionó, ¿sí? Tuvo una acción, ¿sí? Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que entre el versículo número 4 y el versículo número 2:6, no fue de un día para otro. Él dice su palabra acá que estuvo mal, que estuvo orando, que estuvo ayunando, pero pasaron 45 días hasta que él se presenta delante del rey para pedirle permiso. Y después que se presenta y que puede llegar a ese lugar, pasaron más o menos 52 días para que él pueda reconstruir los muros. ¿Qué quiere decir? Que no fue un proceso corto, ni que tampoco fue una tarea fácil, porque pasaron muchas cosas más. Había también oposición de parte de aquellos que no querían que los muros se levantaran, ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios me hablaba por medio de esto es del tiempo, ¿no? Y una de las cosas que tenía Nehemías, o que nos muestra Nehemías, es que la confianza que él tenía no era la propia fuerza de él, o que él iba a poder construirlo porque era él, o porque tenía dones especiales, sino que su confianza estaba en Dios, ¿sí? Y construir la confianza en Dios es difícil, no es fácil. Y se construye todos los días, y es un poquitito todos los días, ¿sí? Una de las cosas que yo me anoté acá es que el tiempo que nos va a tardar a cada uno de nosotros va a ser proporcional al tiempo que nosotros pasemos con Él. Si yo paso mucho tiempo con Él, mi tiempo, ¿sí?, para poder reconstruir mi vida o construir mi vida en el Señor, va a ser un poquito más corto. Si yo paso poco tiempo con Él, mi tiempo va a ser mucho más largo, ¿sí? 52 días es muy poco tiempo para construir un muro, pero el Nehemías lo pudo hacer no por él, sino porque él confiaba en el Señor. Una de las cosas que yo aprendí durante el camino en el Señor es que es ensayo y error, ¿sí? Muchas veces hay muchas cosas que no entendemos o que hacemos mal, pero no está mal, porque así aprendemos, ¿sí?, y crecemos. Hubo un tiempo que me acuerdo cuando apenas empecé el camino del Señor que estaba mal, no me acuerdo por qué. Siempre me ponía mal por algo igual. Así que por algo mal estaba. Seguro que era algo por Gonzalo. Así que, y yo muy orgullosa y muy cristiana me dije un día: no voy a tomar la Santa Cena hoy porque yo estoy mal. Estoy tan mal y no puedo tomar la Santa Cena porque no puedo hacer. Entonces, este domingo la Santa Cena no la tomo. Y después, hablando con una hermana, yo muy orgullosa contándole lo cristiana que era el no tomar la Santa Cena por estar mal, ¿sí? Ella me dice: pero vos no tenés que hacer eso, vos te tenés que poner a cuentas con el Señor primero para poder tomar la Santa Cena. O sea que la solución no es retroceder, sino que la mejor opción que tenemos nosotros como cristianos es avanzar, ¿sí? Y todos los días un poquito, ¿sí? En el caso de Gonzalo, él tardó mucho tiempo, ¿no?, en hacer esas bases. ¿Pero para qué? Para que lo que él construyera perdurara. Si él tardaba 2 segundos en hacer eso, pin, 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 seguramente esa pared ya no estaba más, ya estaba caída. Pero para que perdure, las bases tienen que estar firmes y tienen que estar bien, ¿sí? Y bueno, como final, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos hasta dónde, ¿no? O hasta cuándo tengo que hacer este proceso, cuándo se va a terminar. Y le tengo una mala noticia: el proceso no termina nunca. Es hasta que nos vayamos. O sea que todos los días, constantemente, vamos a tener que, es de a poquito, ¿sí? Como hizo Nehemías. Nehemías encomendó su vida al Señor y pudo construir esos muros en 52 días, no por su fuerza, sino por la fuerza del Señor. ¿Y cuál es la medida? Dice la palabra de Dios: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con quién nos tenemos que medir? Con Cristo. ¿Cómo nos medimos con Cristo? Leyendo su palabra. ¿Cómo leemos su palabra? Todos los días un poquito. Una de las cosas que yo aprendí y que me sirvió mucho y me ayudó un montón es aprender que la palabra de Dios tiene un orden, ¿no? Y está dividida en libros. Sus libros están divididos en categorías. Eso a mí me ayudó un montón, ¿sí? Aprender cuáles son esos libros y aprender la relación que tiene. Y que todo es importante, desde el principio hasta el fin, ¿sí? Y pareciera algo fácil o algo que como cristianos sabemos,
pero que muchas veces no lo hacemos. Y yo mucho tiempo no lo hice y mi vida reflejaba eso también. Y mucho tiempo también le pedí a Dios que Dios me ayudara, pero era fácil, era esto, era leer la palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta noche, Señor, porque vos estás, Padre Santo, porque es por vos, Señor, que podemos permanecer, porque es por medio tuyo, Padre, y de tu palabra, Señor, que vos abrís nuestros ojos, que vos nos mostrás el camino, Señor amado, que debemos recorrer, Padre. Ayúdanos, Señor, como Nehemías, Padre, a poner nuestra confianza en vos, Señor amado, a pesar de que pasen dificultades, a pesar de la oposición, Señor, a pesar de que muchas veces caemos, Señor amado, pero que vos nos levantes, Señor, cada día, que vos cada día renueve tu misericordia, Señor, sobre tu iglesia, Señor amado, sobre tus hijos, sobre aquellos que te aman, Señor amado. Padre Santo, en esta noche, Señor, que no nos vayamos como venimos, Señor, sino que podamos salir renovados, Padre, con una palabra de aliento para nuestras vidas, Señor, sabiendo que vos nos amás, Señor amado, sabiendo que vos tenés esa llave, Padre Santo, que es tu palabra, Señor, para que podamos conocerte cada día, para que podamos comprender, Señor, el propósito de tu iglesia, Señor amado, y poder estar, Señor amado, no para nosotros, Señor, sino para aquellos que no te conocen, Padre, para aquellas personas que no conocen tu palabra, Señor amado, que en esta noche podamos llenarnos de eso también, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, te pedimos que vos nos bendigas, te pedimos que bendigas, Padre Santo, a cada persona que pudo venir, Señor amado, y que vos tengas una palabra de bendición en esta noche para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor amado, en esta noche y te encomendamos, Padre Santo, esta reunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vida, a los cautivos.
valle que está lleno de huesos que están secos, sin vida. A un valle de muerte, podríamos decir, ¿no? Donde está todo desierto, donde no hay esperanzas, donde no hay posibilidad de vida aparentemente. Pero el Señor le pregunta, ¿estos huesos vivirán? ¿Van a cobrar vida? Él le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y él comienza a profetizar y sobrenaturalmente comienzan a cobrar vida, comienzan a formarse los tendones, comienza a formarse, ¿no? Y es después que sopla, y es el Espíritu de Dios, ¿no? Que sopla y sopla vida sobre esos huesos, cobran vida. Y esta visión o esto que Dios le hablaba al profeta también nos habla, también me habla a mí, que nos hable, ¿no? A nosotros a través de esto que estamos cantando. Estamos diciendo, Señor, en medio de ese valle de huesos secos, en medio de esas imposibilidades, en medio de esa sequedad, de esa aridez, de eso que parece que está muerto, de eso que parece que no hay esperanza, de eso que parece que no puede cambiar, Señor, sos vos el que con tu voz sopla vida. Da la orden, Señor. Da la orden, Señor. Así como creaste desde el comienzo con solo una palabra. Es solo una palabra tuya, Señor, que basta para que cobre vida. Es solo una palabra tuya que basta para que se rompa, Señor, toda aquella incredulidad, Señor, aquello imposible, Señor. Puede ser posible por el poder de tu palabra, Señor. Y porque hay fe, ¿no? El profeta comenzó a obedecer a Dios y a decir, profetizo, declaro vida sobre estos huesos. Que nosotros podamos tomarnos también, no a profetizar libremente, sino lo que Dios nos dice, tomarnos de sus palabras y poder declarar esa palabra. No sé si hoy te encontrás en medio de ese valle o tal vez nosotros mismos estamos, ¿no? Así secos, muertos espiritualmente, pero el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. El Dios Todopoderoso está en medio de nuestro. El Creador del universo está en medio nuestro. El que nos ama con amor eterno está en medio nuestro. El Dios de amor y misericordia está en medio nuestro. El Dios de oportunidades, el Dios de victoria está en medio nuestro. Que en esta tarde podamos decir, Señor, no quiero ser igual. Si me encuentro en esta situación, en esta tarde, sé que es una tarde de oportunidad, Señor. Y no quiero ser igual. Como dice esta canción, hoy me levanto. Hoy decido, Señor. Hoy decido acercarme una vez más, Señor. Hoy decido reconocer mi necesidad de vos, Señor. Hoy decido reconocer que tal vez estoy en una sequedad, en un estancamiento, en un valle, Señor, donde parece que no hay posibilidad de cambio, donde parece que no hay esperanza, pero vos sos el que abre camino, Señor. Vos sos el que da vida, Señor, y vos sos el que nos da esperanza, el que nos llena, Señor, el que nos satisface, el que nos hace vivir, Señor, el que nos hace levantar, el que nos saca del pozo más profundo, Señor. Ese sos vos, ese es el Dios en el que creemos, Señor. Y en esta tarde, si alguno está pasando una situación difícil, Señor, que puedan ser renovadas las fuerzas en esta tarde, Señor, creyendo que para vos no hay nada imposible, Señor. Basta solamente una palabra, así como le dijiste al soldado romano, y él, reconociendo tu autoridad, dijo, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Señor, en esta tarde sea dicha tu palabra sobre nosotros, Señor. Sea dicha tu palabra sobre aquellos huesos secos. Sea dicha tu palabra, Señor, y cobren vida, cobren vida, cobren vida, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En esta tarde, vida de Dios en medio de tu pueblo, vida de Dios en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, necesitamos que sople vida, que infundas aliento, Señor, sobre cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, tu presencia, necesitamos para salir de ese valle, Señor, y para disfrutar de esos verdes pastos en los que vos nos haces descansar, Señor, para disfrutar de la mesa que preparás, Señor. Sos vos el que prepara mesa, adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, Señor. En esta tarde, tu presencia inunda este lugar, tu presencia inunda nuestros corazones, tu presencia inundando cada familia representada en este lugar, cada hogar, Señor. Vida de Dios, Señor, vida que solamente vos sabes dar, vida plena, vida abundante, vida fructífera, Señor, que puede bendecir a otros, Señor, que puede salpicar a otros. En esta tarde lo pedimos, Señor, lo necesitamos, Señor, te necesitamos. Y en esta tarde estás necesitando eso, que se escuche tu clamor, iglesia, que se escuche tu clamor en esta tarde. Espíritu de Dios comenzando a obrar, el Espíritu de Dios comenzando a obrar. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay vida, hay esperanza, hay oportunidad, hay renuevo, hay salvación. En esta tarde, Señor, te necesitamos, Señor, y estás en medio nuestro, Señor. Sos un Dios de cerca, Señor. Sos un Dios de cerca y podemos acercarnos confiadamente, Señor, para recibir el oportuno socorro en esta tarde. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Espíritu
Espíritu de Dios, comienza a ministrar nuestros corazones, nuestras necesidades, Señor. Sos vos el que conoce hasta lo más profundo, Señor. Que puedas vos ministrar, Señor. Que vos puedas llenar, Señor. Que vos puedas derretir aún el corazón más frío, Señor, y distante, Señor. Pueda derretirse en tu presencia, Señor. Y sea tu amor el que nos llene y nos inunde, Señor. Sea tu presencia, oh Dios, en tu presencia y plenitud. En tu presencia y plenitud, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. En esta tarde te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Sopla vida, Señor. Sopla en mí. Ven, sopla en mí. De tu vida, Jesús, ven, sopla en mí. Ven, sopla en mí. Ven, sopla en mí. De tu vida, Jesús, ven, sopla en mí.
Paz, hermanos, ¿ahora me escuchan? Que Dios los bendiga, tomen asiento, pueden tomar sus asientos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder acercarnos a la casa de Dios un día miércoles. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos dan los pastores de poder predicar los días miércoles, los líderes. Es un nuevo desafío para nosotros, es un nuevo desafío porque antes lo hacíamos detrás de una cámara, ¿se acuerdan? Ahora se corrió la cortina y aparecieron ustedes, están acá, ¿sí? Antes nosotros no veíamos a quién hablábamos, sabíamos que la iglesia estaba atrás, estaba en sus casas, pero no los veíamos. Así que bueno, ahora es un privilegio poder estar en este lugar. Yo creo que es la primera vez, pastor, que me toca estar acá. La primera vez, así que es un nuevo desafío que el Señor nos da, nos entrega en las manos. Y bueno, nos apropiamos de ellos y acá estamos, ¿no? Para dar palabra de Dios, de lo que Dios nos estuvo hablando, me estuvo hablando a mí, poder compartir con ustedes. Muchos nervios, no le voy a mentir, muchos nervios, ¿sí? Toda la semana muy nerviosa y ahora más, pero que el Señor tome el control. Primeramente quiero hacerles un anuncio. El domingo que viene, este próximo domingo 12, sabemos que tenemos que ir a votar y que a razón por motivo de las elecciones que vamos a tener, por las pasos, el culto, las dos reuniones van a ser más breves, por eso es que no va a haber Santa Cena este domingo, sino que se posterga para la semana próxima. El próximo domingo vamos a tener Santa Cena. Y recuerde que ese día es donde traemos las ofrendas para sociedades bíblicas, ¿no? Más adelante, bueno. Entonces, el próximo domingo, los cultos van a ser más breves este domingo y el próximo vamos a tener Santa Cena, ¿sí? Así que bueno, recuerden traer los 2 kilos de amor, como siempre, y vamos a tener este domingo, como ya les dije, va a ser más breve por las elecciones. Bueno, voy a compartir la palabra de Dios. Los invito a buscar en sus Biblias, en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1, y vamos a leer hasta el 8. Lleva como título: David derrota a los amalecitas. Amén. Cuando lo encontramos, lo leemos. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Lo repetimos otra vez. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y ahí responde Dios y le dice, y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás
a los cautivos. Hasta ahí nada más la palabra de Dios. Oramos, ¿sí? Padre que estás en el cielo, Dios eterno, te doy gracias, Padre, por este momento, Dios, que podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos de poder concurrir, Señor, acercarnos, Padre, a este lugar santo, a tu casa, Señor, por haber entrado por estas puertas con acción de gracia, con alegría, Padre, para escuchar y recibir tu voz, Señor, que nos estás hablando en esta tarde, Señor. Toca, Señor, cada uno de los corazones, Señor, nuestros corazones, Señor, que así como hemos entrado, Señor, no salgamos, Señor, sino que salgamos bendecidos a través de tu palabra, Señor, que tu palabra sea como una impronta, Señor, que toque nuestras vidas, Señor, para cambios radicales, Señor, en nuestro corazón. Señor amado, gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de poder acercarnos al trono de la gracia confiadamente, Señor, para recibir tu palabra, Padre. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, en esta tarde. Señor, que vos seas el homenajeado, que vos seas el primero. Señor, que vos seas el primordial, Padre, en este lugar, Padre. Gracias te doy, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, me molesta esto, lo voy a correr un ratito porque me molesta acá. Cuando estaba preparando el mensaje que Dios puso en mi corazón, ya había puesto hace mucho tiempo, le puse un título: Después de la angustia viene la victoria. Amén. Y esto me llevaba a pensar, una de las cosas que me llaman mucho la atención son, espero que no pasen acá, ¿no? Son los huracanes, los ciclones, los terremotos, todas esas cosas me llaman mucho la atención y yo me quedo mirando embobada cuando pasan en la televisión, ¿no? Las notas, porque son tormentas tan agresivas que arrasan con todo lo que tienen a su paso. Los huracanes dice que se forman en toda la parte oceánica tropical, en las aguas templadas. Y los países más vulnerables son México, Estados Unidos, el Caribe. Son en esos países donde se forman estas tormentas tan agresivas que se alimentan de un aire cálido y húmedo. Y ni hablar de la parte asiática, donde ahí se forman los tifones, los ciclones, y por eso vemos China, Japón, que suceden todas esas cosas, esa catástrofe terribles, ¿no? Pero a lo que a mí me llama la atención es que cuando hacen la nota queda todo el desastre ya. No muestran cuando está sucediendo eso, sino que está todo el desastre. Están los autos dando vueltas, las casas solamente son escombros, los que quedaron, los árboles tirados. Todo es destrucción, todo es destrucción. Pero cuando están haciendo la nota yo miro y es un día hermoso. Hay un sol, ahí está lindo, hermoso el día, parece que ahí no hubiera pasado nada. Y sin embargo, hubo una tormenta, hubo un huracán, hubo un terremoto, hubo una catástrofe que dejó todo destruido, ¿sí? Y eso es lo que me llamaba la atención. Después de la tormenta, dice, viene la calma, viene la tranquilidad, pero era lo que me llevaba a pensar cuando yo estaba preparando el mensaje sobre la vida de David, ¿no? Lo que a él le había ocurrido. Por eso hoy le quiero hablar de este hombre. Le quiero hablar de este hombre que le sucedió algo parecido. Yo me imagino la vida de David, ¿no? La palabra de Dios detalla que David vivía en Siclag. Todavía él estaba huyendo del rey Saúl. Recuerden que David estaba huyendo, ¿sí?, del rey Saúl. David, cuando tenía 15 años, el profeta Samuel lo ungió como el nuevo rey de Israel. El primer rey fue el rey Saúl, pero David ya había sido ungido porque Dios ya sabía que Saúl
no era obediente y no iba a continuar por mucho tiempo en el trono. Por eso Dios ya tenía un hombre conforme al corazón de él, ¿no? Entonces, cuando este muchachito tenía 15 años, Dios envía al profeta Samuel para que lo unja como el nuevo rey. Todavía no sabía Saúl de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y cuando sucedió esta tragedia, David no se encontraba en ese lugar, en Siclag. Siclag le pertenecía al pueblo filisteo, porque ellos iban conquistando las tierras. Antes, en la época de Josué, le pertenecía al pueblo de Israel. Pero como ellos iban avanzando, iban conquistando las tierras, con lo mismo que pasó acá, que vino España y iba tomando tierras, entonces ellos iban conquistando ciudades y se conquistaron Siclag. Entonces esa tierra le pertenecía a los filisteos. Y David, como Saúl lo perseguía, fue a refugiarse y a pedirle al rey Aquis que lo deje vivir ahí en ese lugar. David vivió en ese lugar 1 año y 4 meses. Se refugió ahí, se exilió ahí porque Saúl lo buscaba para matar. ¿Sí? 15 años lo persiguió el rey Saúl a David. Y cuando se encontró en ese lugar, ellos se fueron. David tenía 600 hombres que eran los valientes de él, que estaban al lado de él, cuando en ese tiempo, en el trayecto de 15 años, él tenía esos hombres que estaban al lado de él, que se le apegaron al lado de él, porque eran hombres afligidos, hombres que habían perdido cosas, entonces se le pegaron a él y él, aparentemente yo pensaba, ¿no? Él ya tenía un manto de líder, ¿no? Un carácter de líder, porque solo los hombres se le acercaron a él. Y él andaba con estos 600 hombres. Y como él andaba huyendo del rey Saúl, los filisteos iban a enfrentarse en guerra con Israel. Entonces él fue con los 600 hombres al campo de batalla. Pero los príncipes de los filisteos hablaron con el rey Aquis y le dijeron: no lo queremos a los hebreos acá. ¿Qué hace David acá? ¿Qué hacen esos hebreos acá? Vuélvelos a la casa. No vaya a ser que cuando estemos en la batalla, estos hombres se levanten en contra de nosotros y nos destruyan. Tenían miedo de David. Entonces el rey Aquis lo que hace, los devuelve a David. Le dijo: vuelve a tu casa, porque los príncipes no quieren que nos acompañe a la guerra. Vuelve. Entonces David se vuelve y imagínense, no sé cuántas millas tenían que ir hasta Siclag. Y ellos tenían que ir a su casa. Se volvieron con los 600 hombres. Y cuando ellos volvían tenían 3 días de camino. 3 días. Entonces venían y cuando llegan al lugar, cuando llegan a Siclag, se encuentran con este panorama, con esta tragedia. Llegan ahí y se encuentran con que Siclag está quemada, está destruida, como si hubiera pasado una tormenta o una catástrofe, un huracán. Estaba todo destruido. Imagínense la vida de ellos. Estos hombres que seguramente venían cansados, hambrientos, esperando que la familia los reciba, y cuando llegan al lugar ya no había nadie. Se habían llevado a todos, era un pueblo fantasma. Había quedado todo destruido. Se llevaron a los niños, a las mujeres, se los llevaron a los jóvenes, a los ancianos, pero lo bueno es que no le dieron muerte a ninguno, se los llevaron a todos de rehenes. Así que yo me imagino este panorama de desolación y David en medio de esta situación tan triste. La palabra de Dios dice en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y mientras preparaba el mensaje yo decía, wow, 600 hombres valientes de David, me imagino llorando, lloraban hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Le faltaron las fuerzas a estos hombres valientes, me imagino tirado en el piso, llorando, rompiéndose la ropa, porque tenían esa actitud de romperse las ropas, las túnicas. Me imagino en ese momento qué situación tan difícil. La palabra de Dios dice entonces que lloraron hasta perder
las fuerzas. Imagínense cuánta tristeza, cuánta impotencia, ¿no? A veces nosotros vamos caminando por la calle, y a mí me pasó un montón de veces, que me voy caminando por la calle y me robaban. Y uno siente una impotencia y se queda mirando y no sabe qué hacer. Porque la última vez que me robaron me pusieron una navaja acá en la panza, en el estómago, y me dijeron que le tenía que dar todo, si no me hería. Pero uno queda con una impotencia que uno no sabe qué hacer. Así que me imagino David en ese momento, la impotencia que sentía por lo que estaba sucediendo, de no poder hacer nada. Y dice la palabra de Dios que estos hombres estaban muy angustiados y muy tristes. ¿Les pasó algo así? Me parece que sí, ¿no? A todos nos pasó algo así, que de repente todo está bien, todo está en calma, y en un momento a otro la familia, el trabajo, la casa, se encuentran en medio de una situación difícil, de una tormenta que arrasa con todo, ¿no? Y no podemos encontrar el rumbo, y esto nos desequilibra, nos saca del foco, porque sabemos que tenemos que mirar a Dios solamente, y cuando suceden estas cosas es como que nos desenfocamos y no sabemos qué hacer. Nos ponemos tristes por esta situación, ¿no? A David le sucedió esto, ¿no? No solamente eso, sino que estos hombres, estos 600 hombres que lo acompañaban a él, que estaban a su lado, que siempre estuvieron al lado de él, estaban tan angustiados que lo responsabilizaron a David. Empezaron a hablar entre ellos, que pensaron apedrearlo, pensaban matar a David, lo querían matar. Era como que el dolor no los dejaba ver, no les permitía tener una clara visión de lo que estaba sucediendo, y menos les permitía poder buscar a Dios en ese momento. Amén. El dolor, el problema, muchas veces nos ciega a nosotros. Cuando tenemos una situación difícil, tenemos un problema, eso nos ciega, ¿no? Nos pone ciego y dejamos de mirar a Dios y nos enfocamos en el problema. Y muchas veces creemos que el problema es más grande que Dios, cuando Dios es más grande que el problema. Amén. Esto me hace acordar también cuando, ¿se acuerdan en Número los 12 espías que fueron a visitar, a espiar la tierra prometida, Canaán? Cuando volvieron, 10 dijeron, no, nos van a comer como pan, somos como langosta al lado de ellos. Ellos son gigantes. Y 2, Josué y Caleb, dijeron, no, nosotros vamos a poder, en el nombre de Dios vamos a poder entrar, en el nombre de Jehová vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y 10 estaban en desacuerdo y veían a los gigantes de ese lugar el problema más grande, ¿sí?, que ellos. Sin embargo, se habían olvidado que Dios los había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto y lo traía a ese lugar. Se habían olvidado de esa palabra que Dios les había dado. Y muchas veces pasa eso con nosotros, que nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de que Dios tiene propósito con nuestras vidas, nos olvidamos que Dios tiene promesas con nosotros. Y vemos el problema más grande y no nos enfocamos en Dios, nos desenfocamos. Amén. Hacemos al problema más grande. Estos hombres acusaban a David, responsabilizaban a él de esta desgracia. Cuando sucede algo fuerte, doloroso, el ser humano siempre proyecta el dolor en otra persona. La culpa la proyecta siempre en el otro, porque el otro tiene la culpa. No porque por culpa tuya me pasó esto. Siempre el ser humano trata de proyectar en el otro el problema, ¿no? Y era lo que estaba pasando ahí, en ese lugar. Buscamos culpar a otro. ¿Para qué? Para deslindarnos del problema, y que a veces son productos de nuestros miedos nada más. Y dejamos de confiar en Dios. Sin embargo, David, en el versículo 6, mire lo que pasó. Dice, y David se angustió mucho. Obviamente estaba angustiado él. Estaba triste, pero no se quedó en la tristeza. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él decía, acá me matan, hablan de apedrearme, me van a matar. Entonces, ¿qué hizo David?
David se fortaleció en Jehová su Dios, dice la palabra de Dios. Eso hizo David. A pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza, de la amargura, imagínense ese cuadro. David se fortaleció en Dios y recobró fuerzas. ¿Sí? Mire qué importante, qué enseñanza nos está dejando la palabra de Dios en este día. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos si estamos pasando una situación así difícil? ¿Qué actitud tomaríamos nosotros ante una situación límite? Ya enseguida saldríamos corriendo, enfrentaríamos el problema con nuestras fuerzas sin consultar a Dios. Sin embargo, dice que David recurre a Dios y consulta, le pregunta a Dios y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Dios dice que le responde. David le dice, en otra versión, palabra de Dios para todo, dice, ¿persigo a los que tomaron cautivo a nuestras familias? ¿Qué hago? Aún en su tristeza, le pregunta a Dios. Me imagino en un momento de lágrima, en un momento de llanto, pero comparándonos con nosotros, ¿qué haríamos si tenemos que tomar una decisión en la vida cotidiana? No le estoy diciendo un problema como el que pasó David. En la vida cotidiana, por ejemplo, un trabajo, ¿consultamos a Dios? ¿Consultamos a Él? ¿Le preguntamos si está bien? En una compra, ¿consultamos a Dios? En los negocios, en un noviazgo, en una relación, en una nueva relación para aquellos que están solteros, ¿consultamos a Dios? Y ahí se nota si Cristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Ahí se nota. Yo les quiero comentar un pequeño testimonio que a nosotros con mi esposo nos sucedió en el 2019. Nosotros queríamos comprar algo. Estábamos anhelando cambiar el auto. Queríamos cambiar el auto, entonces queríamos comprar un auto y estábamos ahí mirando. Resulta que vimos una publicidad que podíamos vender el auto y sacar otro nuevo. Y nos metimos en eso. Pero ¿saben qué, hermanos? No consultamos a Dios. Estábamos tan ansiosos. Estábamos ansiosos de querer meternos en algo, pero sin consultar a Dios. ¿Y saben lo que nos pasó? Esa gente nos cobraron las cuotas y nos empezaron a mentir. Son esa gente que es mentirosa, que viven de los demás. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que era toda una mentira, le dijimos que no. Y cuando le dijimos que no, ellos comenzaban a llamarnos por teléfonos, comenzaban a intimidarnos, comenzaban todos los días a llamarnos por teléfono. Y ahí con mi esposo nos dimos cuenta que era una trampa, que habíamos caído en una trampa sin darnos cuenta. Pero era porque no consultamos a Dios. Entonces ahí empezamos a hablar con Dios. ¿Saben qué hicimos? Le pedimos perdón a Dios. Le pedimos perdón a Dios y empezamos a orar y empezamos a ayunar con mi marido y a pedirle perdón a Dios por lo que habíamos hecho, porque no consultamos y no sabíamos que nos habíamos metido en algo feo. Y Dios respondió, y Dios me respondió con una palabra. Dios me dijo, Jehová desbaratará el consejo del maligno. Y con esa palabra me levanté de la oración. Y dije, Jehová va a desbaratar el consejo del maligno. Y eso sucedió cuando yo me acerqué a Dios, cuando consulté a Dios. Amén. Eso pasa. Eso pasa cuando consultamos a Dios y a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y después no sabemos qué hacer. ¿Sí? No sabemos cómo salir de esa situación. Muchas veces solamente nos mandamos, así como hicimos nosotros, sin consultar a nadie, sin pedir un consejo a un mayor, sin pedir un consejo sabio. Y cuando hablo de una persona mayor, estoy hablando de una persona espiritualmente mayor que yo. Sí, siempre tengo que pedir un consejo. Siempre le digo a las chicas, cuando van a hacer algo, pidan consejo y siempre vayan a un mayor. Vayan a un mayor espiritualmente, no a un igual. Porque el igual te va a golpear la espalda y te va a decir, seguí para adelante, está todo bien. ¿Sí? Y después vienen las lamentaciones, vienen las equivocaciones por nuestras malas decisiones.
Pero muchas veces decimos, en mi vida mando yo, que nadie se meta en mi vida. Y después vienen las consecuencias por tomar esas malas decisiones. Pero yo le quiero decir que una de las armas poderosas que tenemos nosotros, que nos prepara para estar firme cuando viene la tormenta, cuando viene la situación difícil, cuando estamos pasando, es la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Amén. La palabra de Dios, la oración y el ayuno son las disciplinas espirituales que no deben faltar en nuestras vidas para que Dios bendiga mi vida, para que Dios prospere mi vida, para que Dios me ayude a salir de las situaciones. La oración, el ayuno y la palabra. ¿Y tanto cuesta? Sí, cuesta, porque la carne es débil, porque no lo queremos hacer. Cuando queremos empezar a ayunar tenemos hambre, pero vaya, ore, arrodíllese, pídale al Señor que le fortalezca en esos momentos, que lo fortalezca, que usted tiene que ayunar. Estamos en un mes de ayuno y oración, mes de septiembre, un mes de ayuno y oración de búsqueda. Muchas veces no nos queremos levantar temprano a orar, tenemos pereza, pero esa pereza la pone Satanás. Levántese, hermano, póngase en pie. ¿Sí? Póngase en pie, porque Dios no nos va a dar la victoria si nosotros somos haraganes, si nosotros vivimos en el ocio. Dios no nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Amén. Segunda de Corintios 10:4 dice la palabra de Dios, lo pueden buscar. Segunda de Corintios 10:4. Dice la palabra de Dios. Esta palabra es hermosa. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Hasta ahí nada más. Estas armas, las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales. En otra versión dice, no son de este mundo. No son de este mundo, porque esas armas vienen de Dios a través de la oración, son espirituales. Amén. Esas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Y David estaba equipado. David estaba equipado primero con estas armas que Dios le dio para vencer. Estas armas poderosas. Amén. Él sintió fuerza, dice. Él se fortaleció en Dios. Y sucedió porque él tenía comunión íntima con el Padre. Amén. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros tenemos esa comunión íntima? ¿Tenemos esa comunión íntima todos los días? Así como decía Paula en el devocional, de a poquito todos los días una palabra de Dios en mi corazón, para que mi corazón se vaya formando ese hábito de todos los días de tener la palabra de Dios. Amén. Todos los días la palabra de Dios. Y entonces David dice que oró y buscó y consultó, ¿sí? Buscó el consejo sabio de Dios. Hay otra palabra que les quiero compartir que se encuentra en Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. No tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos. No tenemos luchas. Usa las armas espirituales para enfrentar al enemigo. El ayuno, la oración y la palabra. Porque las luchas que tenemos no son carnales, ¿sí? Nuestras luchas son espirituales, ¿sí? No es contra sangre y carne, no es contra mi prójimo, con el que está al lado, con mi marido, con el hermano, con el pariente. Mi lucha no es con ellos, mi lucha es espiritual. Si yo busco a Dios, oro a Dios, Dios me va a dar la libertad, la victoria. Amén. El Salmo 138, 7 y 8 dice, Salmo 138,
dice la palabra de Dios, lo escribió David, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Si anduviere yo en medio de la angustia, decía David, tú me vivificarás. Él sabía en quién creía, él sabía en quién confiaba. Y David no fue perfecto, porque David pecaba también. Pecó un montón de veces, y cuando él estuvo huyendo de Saúl en estos 15 años, no era el David que tenía una aureola en la cabeza, también cometía muchos errores, mataba a gente, destruía ciudades, no tenía todavía un buen comportamiento, pero aún así él sabía a quién recurrir, él sabía a quién ir, porque confiaba en Jehová. Y Dios lo hizo, extendió su mano. David dijo, ¿qué hago? ¿Los persigo? ¿Persigo a los que cautivaron a nuestras familias? Y David obtuvo la respuesta. Dios le dijo, síguelos, porque los alcanzará. David sabía que Dios le daba la victoria. David sabía que ahora tenía la confianza en Dios. Estaba la confianza de él puesta en Dios. Y fue con 600 hombres, me imagino, cansado de 3 días de camino, con hambre, con un montón de cosas, y venir a Ziklag, venir a la ciudad y encontrarse la ciudad destruida. Pero aún así, cansados, con el llanto, hambriento, David seguramente, me imagino, lo voy a parafrasear, ¡hey muchachos! Dios me habló, me dijo que si nosotros los perseguimos ahora, Él nos va a dar la victoria. Vámonos, levántense, dejen de llorar, arriba. Y seguramente me imagino esa escena. Y David le dijo, vamos, que Dios nos entregó, vamos por nuestra familia. Y David dice que salió con los 600 hombres a perseguir a los amalecitas para buscar a su gente, a su familia. Y dice que 200 hombres se cansaron, quedaron en el valle de Besor, en el torrente de Besor, quedaron cansados. Claro, si venían agotados de 3 días de viaje y seguir caminando y seguir persiguiendo a los amalecitas, 200 ya no daban más. Se quedaron sin fuerza, se quedaron en ese lugar. ¿Y cuántas veces eso nos pasa, hermanos? ¿Cuántas veces seguimos adelante y siempre por ahí tenemos luchas, pruebas, pasamos por situaciones difíciles y decimos, yo de esta ya no doy más, no salgo? Pero el Señor nos anima en esta tarde y nos dice, ponete en pie, yo te ayudo, yo soy tu confianza, yo te guío, yo te sostengo. El Señor nos dice, ponete en pie ahora, ¿sí? No como estos 200 hombres. No como estos 200 hombres que se quedaron a mitad del camino. Y saben, Dios le entregó la victoria a David. Cuando David llegó, los alcanzó. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Hay un relato que encuentran a un esclavo egipcio, le dice, yo soy esclavo de los amalecitas, y ahí los alcanzan. Y David sigue con los 400 hombres, sigue a los amalecitas. Y yo me preguntaba cuando preparaba el mensaje y decía, qué distinto hubiese sido si David no hubiera consultado a Dios, si él hubiera actuado en caliente, porque muchas veces actuamos en caliente, ¿no es cierto? Nos vienen a increpar y nosotros queremos salir el yo, la carne, queremos salir así a defendernos, ¿no es cierto? Queremos salir a defendernos y nos queremos llevar todo el mundo por delante. Pero a David le pasó esto. David consultó a Dios, y si David no hubiese consultado, con la bronca, la tristeza, hubiera actuado a su manera, el final hubiera sido distinto. Hubiese sido un fracaso total, hubiese sido una masacre. Pero él consultó a Dios, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Él hizo lo correcto y Dios lo bendijo.
porque recuperó su familia, recuperó todos los bienes, recuperó botines de otros lugares que también llevaban esos hombres, ¿sí? Y los amalecitas los duplicaban en número. Imagínense, ellos 400 y el resto eran miles y miles. Y sin embargo, Dios le entregó el pueblo, le entregó la victoria. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Qué bueno. Porque yo pensaba y decía, ¿qué hubiera sido el final de David si David no consultaba a Dios? Hubiera sido distinto. Otro proceso otra vez de seguir porque no pasó la prueba. David no pasó la prueba, ¿sí? Porque el proceso se hubiera alargado. 15 años David estaba huyendo de Saúl y a un paso así de chiquitito estaba para obtener la victoria y que el pueblo lo proclamara rey. ¿Saben qué? Yo le dije que David se encontraba en el campo de batalla con los filisteos y David se vuelve, Dios lo trajo, se vuelve y el pueblo filisteo enfrentó a Israel y en esa batalla muere el rey Saúl, sus hijos, mueren toda la familia porque antes los perseguían a todo para que no quede nadie de la realeza y mataron a todos. Mataron a todos. ¿Saben qué? Cuando Dios le entregó la victoria a David, que todavía no era rey, trajo toda su familia, trajo el botín y él fue bondadoso. Él repartió todos los bienes a todos, les mandó a todos los pueblos, a los ancianos, le dio el botín de guerra. Ahí nos habla de la bondad de David, porque él hizo lo correcto. Y a los 3 días de suceder esto, 2 o 3 días, Saúl muere y David es proclamado rey de Israel. Amén. Y si él no hubiera consultado a Dios, no hubiera consultado a Dios, el proceso se hubiera alargado. El proceso sería por ahí más años todavía que tenía que estar huyendo, ¿no es cierto? Y ya casi finalizando, San Juan 10:10 dice, vamos a leer San Juan 10:10. Se me perdió San Juan 10:10, téngame paciencia. Dice San Juan 10:10, ahí está. Dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice que es así, ¿no? Dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo nos quiere sacar del camino y nos quiere desenfocar de Dios. Y eso era lo que quería hacer con David. Lo quería matar, lo quería desenfocar. El enemigo vino para destruir a David, ¿no? Porque el pueblo se había levantado contra David para matarlo. Pero él tenía propósito. El diablo lo quería destruir porque él tenía propósito. Y yo le quiero decir, hermanos, que el diablo nos va a seguir, ¿sí? Él nos va a querer desenfocar, él nos va a querer sacar del camino, porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene propósito. Tiene propósito. Entonces el diablo va a apuntar para poder sacarlo del camino. Era lo que quería hacer con David y es lo que apunta a hacer con nosotros. Pero si nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, el diablo no nos va a poder mover. El diablo no va a poder con nosotros si nosotros estamos cimentados en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tomar las armas espirituales para enfrentar al enemigo y obtener la victoria, la bendición de parte de Dios. Cuando nos ponemos en sus manos, hermanos, a pesar de que vengan los problemas, a pesar de que vengan las circunstancias difíciles, las tormentas, Dios nos sostendrá. Dios nos sostendrá porque su presencia está con cada uno de nosotros, hermanos. Su presencia va con nosotros. No importa que vengan los problemas, que vengan las dificultades. Dios está con nosotros. Dios nos sostiene. Dios nos fortalece, así como fortaleció a David,
Dios nos va a fortalecer y nada nos va a desestabilizar, nada nos va a sacar del camino si nos ponemos en sus manos, hermano. Es nuestra decisión en esta tarde, es la decisión. Nos fortalecemos en Dios todos los días, nos fortalecemos en Él, confiamos en Dios, lo buscamos a Él. Dios nos va a entregar la victoria en nuestras manos. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Esta es la palabra que tenía para compartir. Le pido que se pongan de pie, vamos a orar. No sé si van a pasar adelante, van a orar por los hermanos o si tiene alguna necesidad. Si hay alguna necesidad, hermano, pueden pasar adelante, van a estar los líderes, los pastores orando. Amén. Oramos a Dios. Padre que estás en el cielo, Señor amado, gracias. Gracias, Padre de eterno, por tus palabras, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que vos nos acompañás, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, está obrando siempre, Señor, a nuestro lado. Padre del cielo, gracias por tu poder. Gracias por tu amor. Gracias porque sabemos a quién recurrir, Señor, cuando estamos pasando por pruebas, por lucha, cuando tenemos que tomar decisiones. Señor, sabemos a quién ir, Señor. Sabemos que vos estás ahí, Señor. Que vos sos el único, Señor. El amado, Señor. El que está obrando, Señor, en nuestras vidas. Por eso te alabamos, Padre. Por eso te bendecimos en esta tarde, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Búsquele, hermano. Búsquele con todo su corazón. Ore, abra su boca. Abra su boca para bendecir a Dios. Abra su boca para bendecir al único, al soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al más importante, el que está en este lugar, el que se merece la gloria, el que se merece la honra. Abra su boca, adórele, 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 adórele en lengua. Adórele, adórele, Señor, en esta tarde. Adore al que vino a adorar. No salga de la misma manera en que entró, salga diferente. Salga con una palabra de bendita, de bendición para su vida. Oh Padre eterno, en esta tarde bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque eres soberano. Eres soberano, poderoso, poderoso. Oh Padre eterno, el único, el amado, el que se merece toda la gloria y la honra, Padre. Oh santo, 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 santo. Oh Jesús amado, gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar obrando. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos. Si están pasando pruebas, luchas, dificultades, que puedan aferrarse a vos, Señor. Que se puedan aferrar a vos, Señor. Porque vos sos el único, Señor, que puede fortalecernos. Vos sos el único que puede guiarnos. Oh, Señor, el único que vivifica nuestras vidas. El único, Señor amado. Padre del cielo, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Gloria, 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 gloria. Oh, santo, 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 santo. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Toda nuestra adoración es para vos, Señor. Para vos, Señor. Te amamos, Señor. Amén y amén, Señor.
ahora podemos saludarnos afuera y a la ofrenda. Los que quieren pueden ofrendar mientras, y los que no se van saludando afuera. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana y a las 11. Dios los bendiga.